episodio de Buscando Problemas, una conversación honesta, sin miedo, sin filtro. Esta semana voy a hacer las cosas un poquito distintas. Vamos a seguir lo de Rolling Pin, ya no vamos a hacer esta semana no va a haber opening y todo eso, sino que vamos a irle a Rolling Pin, porque esta semana no es tanto una entrevista, sino más bien una conversación que voy a tener con Jorge Helguera. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, George. Gracias por invitarme de nuevo a tu podcast. Y nada, saludos a todos los que están ahora descargando y escuchándonos en su aplicación de podcast favorita. Yeah, estamos en Spotify, by the way. Ahora me pueden escuchar por Spotify. Y Spotify se quedó, o sea, Spotify se está quedando con todo. Yo creo que en menos de una semana es la segunda aplicación más grande de podcast. O sea, que lo sorprendente es que no lo hicieran antes, pero fue un éxito. Y esta semana lo que vamos a estar haciendo es más bien discutir algunos asuntos que han pasado en Puerto Rico en las últimas semanas, especialmente estos que no he publicado. Han pasado un par de cosas, pasaron cosas bien interesantes. Creo que estábamos hablando lo de la campaña que hubo del WIC. La campaña de salud sobre el WIC dirigido a estudiantes universitarios. Yes, específicamente. Anyway, para el que no viva en las redes sociales como nosotros, hubo un pequeño issue porque el Departamento de Salud hizo una campaña para que universitarias supieran que, embarazadas o con niños, supieran que cualificaban para el WIC. Muy buena campaña, me pareció muy buena, pareció bastante bien hecha. En cuestión quizá de diseño gráfico hubiera cambiado algunas cosas. Yo no soy de diseñador gráfico, pero esas fueron las únicas críticas así que se pueden hacer. A mí me pareció que la campaña está muy bien. Pero hubo un pequeño issue de que el argumento de que el gobierno estaba como que incentivando o buscando el mantengo. Sí, es un issue de desconocimiento total, porque Yes. WIC no es lo mismo que el PAN o el TAF, ¿no? Lo que es el programa de ciencia nutricional, los SNAP en inglés, o lo que es el Temporary Assistance for Needy Families, que es TAF, ¿no? Que son dos programas como tal, que es realmente welfare, que es lo que llaman mantengo, que es los cupones, como se llama en Puerto Rico. No tienes ingresos, tienes familia, te registras, y el gobierno te da un cheque, creo que es 270, bueno, depende de la cantidad de hijos o la cantidad de personas en el núcleo familiar. Y recibes un estipendio para comprar comida y una cantidad pequeña de cash para el uso en lo que quieras. Pero los cupones son 200, 300, $400 como tal al mes, que es una familia. El WIC es algo muy distinto. El WIC es un programa federal de alimentación para infantes, que una madre, independientemente del estado civil que tenga, si tiene un ingreso, creo que es menos de 36,000 o algo así, no tiene que ser muy bajo. Sí, que es bastante amplio también, amplio. No es para necesariamente gente que no... Exacto, o sea, no es necesariamente para gente que no tiene empleo, que no trabaja, que no produce ingresos. Uno puede producir ingresos. Muchas mujeres que producen ingresos no llegan al límite como tal o a esto y van y recorren WIC. Profesionales, gente con maestría, los he visto. Y WIC es nada más que un sistema en el cual el gobierno federal contrata a compañías locales para que te den tus paquetes de comida, que tú puedas ir y hacer una compra en un mini colmado donde encuentras leche, jugos, comida, todo lo necesario para la alimentación de un niño, de un infante, que no sé si es hasta los 2 o 3 años de edad, no recuerdo bien. Pero eso es lo que es el programa. Entonces, eso es comida gratis, que no es welfare, que no es ni humillante ni nada, y que pues mira, en el momento en que estamos, lo que puedo aprovechar gratis, lo aprovecho. Si ahora mismo sale algo que me van a regalar comida, yo voy y hago la fila, o sea, no hay nada por qué avergonzarse, pero el desconocimiento de este tema, unido al prejuicio, porque todo el punto aquí es si la muchacha hubiera sido una muchacha que está con una, no sé, con una pierna rota y dice el WIC es para personas que no pueden caminar y que puedas recuperarte sin tener que trabajar, nadie hubiera dicho nada, pero como es una muchacha embarazada, universitaria, explotan todos los tabúes, todos los prejuicios de que están viendo como algo correcto que una muchacha se embarace estudiando. ¿Saben los prejuicios religiosos, patriarcales, machistas, que son el corazón de Puerto Rico? Porque Puerto Rico, lo hemos dicho varias veces, no es un país liberal, es extremadamente conservador. Y salen toda esta gente, unido a un grupo de personas que tiene intenciones políticas y politiqueras, que ven la forma de darle vuelta a este anuncio para atacar a la administración, atacar al gobierno, porque el gobierno no hace nada bien. Y esas fueron las críticas. Que el gobierno está fomentando el mantengo, hay mucho clasismo también aquí, que el gobierno está dando un mal mensaje a la juventud porque le está diciendo a una muchacha embarazada que está sonriente. Imagino que esta gente que quiere que esté triste, llorando en el piso, es algo que entonces puede conseguir comida o fondos WIC para su niño y para ella.
Y lo ven mal porque dentro de su marco moral, la figura de una adolescente embarazada, un estudiante universitario es algo que es reprobable, que es malo, que debe ser condenado, que debe estar con la cabeza baja. Y ese es el cambio, el problema como tal. Al unirse a la politiquería, el gobierno ha hecho esto que es un insulto a las universitarias, y yo escuchaba las voces gritando, criticando, y lo bueno de esto es que las redes sociales tienen esto, ¿no? Humberto Eco decía que las redes sociales le daban acceso le daban voz a una legión de idiotas que en otra ocasión hubieran estado solamente en la Plaza del Pueblo o el bar del pueblo, hubieran neutralizado, pero ahora todos tienen voz y tienen la misma oportunidad de hablar con un premio Nobel. Entonces estas legiones de idiotas buscan un tema así, se ofenden, salen a criticarlo. Y lo curioso es que la gente común y corriente, la gente normal de Twitter, la gente normal de Facebook, dice, mira, esto no me parece así. Fulana recibió WIC, yo recibí WIC, y comienza la contraofensiva de una cantidad grande de mujeres que dijeron, yo recibí WIC, yo también, y yo soy una persona normal, yo quedé embarazada en la universidad y mi hija tiene 10 años y no tengo por esto, no tiene por qué ser una vergüenza, ni el hecho que haya quedado embarazada estudiando es una vergüenza. Y ese es que comienza el conflicto. Y fue una situación que empezó, yo tengo que decir así, empezó por un grupo de personas que querían politizar el asunto. Son las cuentas que empezaron a llevar esto. Y hubo gente que estaba consistentemente escribiendo a la prensa, mira esto, mira es que el gobierno lo que está haciendo. Y siempre hay 2, 3 personas de prensa que no son prensa realmente que caen. Y son como los tontos útiles de estas movidas. Pero hay gente que no ignoró. Y la gente común, el ciudadano común, no politizado, fue el que respondió. Dijo, esto no lo veo mal. Y respondió con argumentos sólidos. Esto no está mal. Este es un programa federal. Esto no es mantengo. Segundo, ¿cuál es el problema con que una universidad reciba WIC? Si lo queremos es que se gradúe. Y para rematar, la chica del anuncio sale públicamente en redes sociales a decir, eso soy yo, acá está mi hija que ya nació, estoy agradecido al programa, el programa ha sido una cosa espectacular, y eso sepultó entonces a las voces odiantes que querían, de una forma u otra, implantar sus prejuicios en la demás gente. Este asunto de WIC a mí me llamó la atención porque fue el intento de 3 o 4 personas, otras personas también. Habían 2 grupos. Estaba el grupo del indignado en serio, porque, ay, qué barbaridad, la adolescente embarazada, la estamos premiando, está sonriendo, que son sus propios prejuicios morales. Y está el grupo de los politiqueros que querían convencer o influenciar a la opinión pública que eso estaba mal. Y les reventó en la cara, porque estos politiqueros no saben hacer eso, no saben cómo realmente se puede influenciar a alguien, y les reventó, ¿no? Y están registrados, porque yo este asunto del WIC, yo me di la tarea de registrar los comentarios de quién era, y tengo un mapa de por dónde fue, por qué lado fueron y cómo trataron de darle vuelta cuando fracasó, y pues básicamente mucha gente del Partido Popular. O sea, registrados, que han sido políticos, que han trabajado para el gobierno popular, estaban articulados con esto. Pero como realmente causaron ser efecto, no vale la pena ni mencionarlo. Si algún día los publicaré en Twitter, pero ese es lo que pasa. Y pasa a ambos lados también. Cuando el gobierno actual quiere criticar algo, cada vez que hay un gobierno, el nuevo gobierno critica al anterior y busca las cosas. Lo extraño y lo que no se debe permitir es que las críticas lleguen a este extremo. Las críticas lleguen a extremo de distorsionar la realidad, distorsionar lo que es correcto, distorsionar, o sea, lo que no ofende a nadie, y plantarse un plan de que tú tienes entonces que unirte a ellos en contra del gobierno porque el gobierno no puede hacer nada bien. O sea, algo el gobierno hace bien y eso no se puede criticar. O sea, no puede ser ese fanatismo ya besánico tú no haces nada bien y tú no haces nada bien, haces todo mal y todo lo voy a condenar. Y lo bueno de esto y lo satisfactorio, lo que a mí me gustó es que la gente reaccionó, defendió la campaña, defendió a la muchacha, defendió el concepto de WIC y se acabó allí. Yo preveo un cambio en lo que es la comunicación persuasiva hacia la opinión pública. Yo veo que en las redes sociales, especialmente en Twitter, hay una comunidad inteligente, articulada, que discierne, con discernimiento, con pensamiento crítico, que dice, no me vas a meter el dedo en la boca, yo no me voy a tragar este cuento. Eso no lo creo, eso no es así, esto es de esta forma. Y eso es lo que se debe incentivar. Que cada vez que llegue propaganda, sea de cualquier lado, sea azul, roja, violeta, púrpura, verde, lo que sea, el ciudadano reflexione sobre esto. Y no solo defienda lo que tiene que estar correcto, sino que también vaya más allá. Yo creo que es el momento de una ofensiva de decir, ok, a mí me ha asustado con el cuco de la estadidad durante mucho tiempo, que si la estadidad se da, vamos a hablar inglés y todos nos van... Y eso explica por qué sería así, qué caso tienes, qué pruebas tienes. O que si llega la independencia, no, como mencionabas antes de grabar, va a llegar Fidel y Maduro y Venezuela nos invade, o si el status quo es conveniente, como dicen los populares, pero necesito que me lo pruebes. No con
con poesías, ni con wishlist, ni con unicornio rositas, sino con facts. Que es algo que he dicho muchas veces en este podcast. Háblanos como adultos, háblame como adulto, ¿entiendes? Dime lo positivo y lo negativo de cada opción. Háblame lo que va a pasar, ¿entiendes? No me vendas fantasías ni me trates de asustar. Háblame claro. Mira. Y quería añadir algo del WIC porque aparte de la comida también dan servicios de salud. Y quería terminar porque en realidad es un buen programa. Y adicional a eso, pues como tú dijiste, muchas mujeres salieron y explicaron de cómo los ayudó, no solamente por comida, sino también la asistencia médica, educación, educación parental. Hubo gente que incluso recibió pompas, por ejemplo, para la lactancia, vacunas, todo eso. O sea que es un muy buen programa. Es un programa que existe desde el 76, que existe para combatir la desnutrición infantil. Y es un programa exitoso. Ha sido tan exitoso que lo han copiado en otros países y lo han extendido y cosas así. Ha sido un excelente programa. Pero lo que quería, la parte que muy poca gente, no sé, que a mí me parece que es la parte más importante de todo el asunto. Y es que, ¿por qué había que hacer una campaña de publicidad o una campaña de notificación para un servicio público? Y esa es la parte que a mí me preocupó. Porque en Puerto Rico, ahora mismo, estos días salió la noticia de que se están yendo 29 personas por día, un aproximado. O sea, la migración de María ya era grande, pero de María para acá, del huracán María, tiene que haber dado duro para que tú tengas que promocionar un servicio público. Porque el WIC son unos fondos que hay que usar. O los usas o los pierdes. O sea, no pueden pasar para el año que viene. Y el año que viene, entonces, si no los usas, te dan menos el año que viene. Porque así es como funciona en privado y público. O sea, eso funciona en todos lados. Y eso a mí, esa es la parte que a mí realmente me preocupó de la campaña. ¿Cómo, o sea, por qué una campaña para un servicio público? ¿En qué momento había sido necesario eso? Yo creo que tú comentaste eso en las redes sociales, en Twitter específicamente. Y como yo en la mañana había visto a alguien comentar eso, a alguien oficial de gobierno, decir que se iban a perder 25 millones de los programas, porque no había gente que lo solicitara, porque la gente se ha ido. Y dos cosas pasan. La tasa de natalidad está descendiendo, la gente tiene menos hijos en Puerto Rico y se están yendo también. Entonces, las proyecciones de crecimiento poblacional que son siempre progresivas, la población aumenta, en Puerto Rico la población ha disminuido, que es caso raro, por ambos factores. Entonces, las proyecciones que vean de WIC que se hacen a 5 o 10 años, ahora tienes demasiado dinero que dar y no puedes darlo porque no hay gente que lo pida. Y eso es lo que querían hacer. Las personas que no piden WIC, que califican a hacer esta campaña, yo creo que es una extraordinaria campaña que digan a las universitarias, mira, esto está para ti. Si tienes 17, 18 años que estás embarazada, acá tienes una ayuda como tal para que puedas terminar de estudiar. Claro. O sea, y estuvo la campaña hasta bien hecha. Yo creo que quizá la ejecución en sí de somos WIC, quizá no dice mucho, pero no fue ofensivo en ningún punto, y esa es la clave. Para nada. Para nada, exacto. O sea, que fue quizá menos simple, porque sea, pero eso ni el punto. El punto es que para ofenderte tienes que haber algo ofensivo y no había absolutamente nada ofensivo. Incluso es lo que yo mencioné, o sea, como lo que acabas de decir, o sea, quizás haya muchas mujeres que no sepan que cualifican porque está ese prejuicio de que la ayuda del gobierno es solamente para el mantenido o el pobre extremo. Y no, o sea, esto es una ayuda que el gobierno ha estado dando desde hace muchas décadas, que funciona, que no es solamente comida, es otro servicio y cualifica. A lo mejor no sabías que cualifica y ahora lo sabes gracias a esta campaña. Bueno, la cantidad de comentarios de gente que decían que esto era mantengo, pues nos muestran lo desinformada que está la población sobre lo que realmente es WIC. O sea, básicamente el problema... los comentarios reflejaron el problema original. La gente no sabe qué es, no sabe qué significa, y el estigma de coger cupones o recibir welfare es tremendamente fuerte. Entonces, ¿ves? WIC, no, olvídate WIC, yo compro mis cosas, no voy a estar cuponeando allí. Y quizá la campaña, esto es un consejo al Departamento de Salud o a quien hace la campaña, debería ser de ese lado, que no hay nada humillante ni nada malo en ir a comprar un WIC. Y quizá tener esa línea. Aparte que el programa no solamente es que te da comida, es que te da comida nutricional. Es un programa que aparte de proveer servicios, educa. Te deja saber, mira, a tal edad debe comer tal cosa, te vamos a dar tal cosa porque esto fortalece, esto ayuda. O sea que la campaña está muy bien hecha, el programa es muy bueno, hace mucho más que sencillamente darte comida, hace mucho, ¿verdad? Mucho beneficio. Y realmente es preocupante que en Puerto Rico de momento haya que dar anuncios. O sea, ¿qué está pasando? Obviamente está pues quizás lo que acabamos de decir, mujeres que a lo mejor no sabían que cualificaban y ahora lo van a saber y pueden solicitar el servicio porque el dinero está ahí y hay que usarlo o se pierde. Y segundo, no se están yendo y eso sí que es preocupante. Eso sí que realmente me fue lo más que me chocó de todo. O sea, que por lo menos
En este caso, pues el gobierno lo hizo bien, Samsung para el gobierno, las críticas no permearon y pues solo queda una anécdota y también es para mí es algo positivo, ¿no? Una población que respondió críticamente, que no se dejó manipular, no se dejó influenciar. Que esto es buenísimo. Yo creo que eso es, en vistas a las elecciones y la situación que tiene Puerto Rico, que quizás merezca un cambio de estatus como tal, la población debe evitar y debe rechazar la propaganda. Ya es tiempo de basta, ¿no? O sea, porque el futuro de Puerto Rico depende de un desarrollo económico que tiene que ser hecho con un plan concreto, basado en la realidad, o sea, sin sueños, sin pajaritos preñados, sin unicornios rositas. O sea, tiene que ser basado en las posibilidades reales de Puerto Rico. Y dejar los sueños de opio de la agricultura sostenible, eso porque eso no va a ningún lado. Y nadie ha podido sostenerme realmente que se puede tener una agricultura que sustituye importaciones y que no, y reducir la dependencia de importación. Nadie ha podido. Se queda en el vamos a hacer esto o lo otro cuando se le dice a alguien que pero no hay agua, no hay tierra, el costo de mano de obra, no hay, como tal, al final terminan diciéndome, pero es que hay que hacerlo de todas formas. Digo, no. Singapur no lo hace, no lo hace Mauricio, no hace, hay muchos países que no lo hacen. Y entonces la conversación termina, si la persona no es amiga, termina diciéndome que, es que tú eres estadista o estás gordo. O sea, y después ahí ya saben las cosas y pues yo me río como tal, pero hasta ahora nadie ha podido probar que la agricultura es el futuro de Puerto Rico. Y se ven los planes económicos, porque todo el mundo adolece de ello. La agricultura romántica popular, la agricultura súper extra mega romántica independentista y la agricultura, ¿cómo decir?, estadista, que lo que hacen es repetir los bullets. Tenemos que sustituir importaciones, tenemos que mejorar la producción y lo que vienen pues son los farmers a buscar incentivos de gobierno y dinero para que les subsidien sus cultivos, café, etcétera. Y al final es un gran negocio, pues la agricultura como industria no se desarrolla. O sea, y ese es otro problema que debe ser un problema quizá más a futuro. El problema, la realidad de la agricultura en Puerto Rico es muy compleja y hay muchas cosas que la gente no sabe. La gente se asombra cuando se da cuenta que el café de Puerto Rico casi no se produce aquí, que es todo importado. Uno ve el café rico, café puertorriqueño, café esto, y a menos que el café sea Lares con la bandera hecho aquí, es de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala y 20 países más. Y todavía la gente cree que está tomando café local. Otra cosa también es que, y ahí podemos hablar del otro tema que se dio tan reciente, creo que fue ayer o antes de ayer, que fue lo de la campaña de arroz sello rojo. Eso, bueno. El cambio climático. El cambio climático es otro reto inmenso para el cual no estamos. Mi percepción es que no estamos preparados, no lo estamos discutiendo. Quizás estoy equivocado, quizás en oficinas cerradas lo están discutiendo, están buscando, pero lo que yo veo en términos abiertos es que no. Y el cambio climático. Ahora mismo estos días no ha llovido. Desde el huracán María, ¿cuánto se ha llovido en Puerto Rico? Estamos en sequía, estamos en bastante riesgo de sequía en Puerto Rico. Cierto. Y eso es otro reto grande, porque el cambio climático te va a afectar, no importa que seas de izquierda o derecha, no importa que lo entiendas o no importa que seas demócrata o republicano, popular o PNP, te va a afectar. Nos afectó cuando el huracán María, un huracán categoría 4, nos partió como avellana. Nos afectó a todos. No dejó de afectarte a ti porque no entiendas el cambio climático y te creas que es una idea de izquierda. Como quiera te afectó. Eso es otro reto del cual estoy hablando. Y entonces, en estos días, porque llevamos un par de semanas con el tema de que el arroz rico de momento es más corto, que es de plástico, lo cual es un tremendo disparate. Pero anyway, Sello Rojo aprovechó eso para decir, este arroz es de Estados Unidos y este arroz es chino. Claro, ahí este asunto del arroz es bien curioso. Y hay que decir algo, yo creo que esto es una buena pieza de información para la audiencia del podcast. Este es el asunto de que comienza con mucha gente en Facebook diciendo que el arroz que estaban cogiendo flotaba y significaba que era de plástico. Y acusaban específicamente al arroz rico, que es producido por Pan American Grain, que es la compañía más grande en Puerto Rico que comercializa arroz. Por supuesto, Puerto Rico no produce arroz hay que traerlo de fuera. Y sus competidores, Sello Rojo y otras marcas como tal, pues tienen menor presencia de mercado. Pan American Grain produce arroz rico, produce otros arroces y produce gasolina. El trago preparado que viene en empaques como un Caprizón, que es un producto de increíblemente éxito. Y Pan American es una de las compañías más grandes en Puerto Rico que trabaja de comida, ¿no? de distribución de alimentos. Entonces, se le da un programa, el amigo Jay Fonseca le da un programa para probar que no era arroz de plástico por
la preocupación que existía entre mucha gente sobre el que estabas comiendo, ¿no? Ceo Rojo aprovecha y comienza esta guerra de arroz como tal. Es curioso. Yo me enteré del problema por el programa Jay Fonseca. Pues yo no, afortunadamente en Facebook no sigo gente rara que pone esas cosas del arroz. O sea, porque eso es una tontería. Y yo creo que hicieron más daño que otra cosa. Yo creo que al final trajeron el tema, lo hicieron al mainstream. Y lo primero que salió, y eso es lo que la gente tiene que entender cuando quieras hacer una campaña de relaciones públicas, limpieza, green energy, lo que sea. O sea, si yo soy una compañía, no estoy diciendo que esto pasó, pero soy una compañía y dicen que mis chocolates están dañados y tienen gusanos. Y yo voy a un programa y le digo, necesito que tú me hagas esta pieza que no tiene gusanos y sacas un empaque y no tenía gusanos, pero tengo 3.000 vagones que no se ha chequeado, pues estos comienzan a surgir las controversias. Entonces, ¿qué pasa en redes sociales? La gente comenzó a decir, pero la prueba de laboratorio no es correcta, se hace de otra forma, tiene que hacer muchas pruebas más. O sea, y comenzaron científicos puertorriqueños, ingenieros puertorriqueños, a decir que esas pruebas estaban mal hechas. Entonces, destaparon otro asunto más. O sea, y se creó una discusión de que realmente el arroz puede ser de plástico o puede no ser. Pero atacaron a la forma en que se había hecho el estudio o las pruebas de laboratorio del programa como tal, con facts. Entonces se abrió una puerta. Cuando uno quiere hacer algo así como tal, tiene que hacerlo de la forma completa porque en el Internet no hay vacas sagradas. La gente ya no cree necesariamente las cosas que le dicen. Y es un asunto que peleas corporativas realmente lo que está detrás de esto del arroz que puede traer Majola. Lo que sí es cierto es que Arroz Rico estuvo bajo ataque el primer momento. Ese es el arroz el que flotaba. Ese es el arroz que entonces era de China, porque los chinos... Y Ceo Rojo aprovechó y pautó en la prensa, un anuncio impreso donde decía, nuestros arroces son de Estados Unidos, este arroz es de China. Y parece que para American Grain durante un tiempo trajo arroz de China, parece que en la época de María, no sé cómo tal, pero su arroz, yo he comprado Arroz Rico y he visto que Arroz Rico dice, pues está hecho en Estados Unidos. Hay una confusión. O sea, ¿cuál es el asunto de lo que quiero decir? Para personas como yo, como tal, que no teníamos idea de lo que pasaba en Facebook, ya lo sé por el programa mainstream. Y ahora ya me preocupo, ahora si voy a comprar arroz, déjame checar si este arroz es de China, voy a estar viendo si el arroz flota es de plástico, voy a estar mordiendo los granos. O sea, hicieron más daño que bien. Y eso es lo que a veces pasa porque la gente no entiende cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona la dinámica, cómo alguien te puede decir algo y te convence otra cosa y otra persona te convence y te cambia de opinión. Y en el asunto del arroz específicamente, que yo no tenía idea que eso estaba pasando hasta que vi el programa o hasta que empezaron el programa, ya yo estoy discutiendo eso con más gente y tengo gente que me dice que puede probar que el programa estuvo mal hecho por la parte científica. Yo, diablo, esto fue una bola de nieve. Entonces, si Ceo Rojo coge eso y dice, déjame buscar a esta gente que dice que estuvo mal hecho y comienza la pelea, entonces tenemos una guerra de corporaciones que sería terrible, ¿no? Entonces, es peculiar la forma en que se manejó esto del arroz. Yo creo que la respuesta fue automática, ¿no? Y no se ha cortado o sea, el problema o lo que trajeron del arroz no ha terminado. Sigue hablándose de eso. No se convenció a la gente. Y eso es lo... Cuando uno tiene en el caso de Jay saca un segmento así con laboratorios como tal, si tienes que estar atento que la gente ya no es tonta, o la gente critica, o la gente cuestiona, y ahí tengo los 25 ingenieros que dicen que esa no es la forma de hacer una prueba. Entonces tiene otro problema. Entonces, de todas formas, cuando uno llega al quid del asunto, no al problema. O sea, ¿cómo empezó esto? Yo me decir, ¿dónde empezó esto? ¿Por qué empezaron a atacar a Arroz Rico? Y llegué a ver los videos de Facebook y son como que, o sea, no dicen nada. O sea, es que se quemó el arroz, no se quema. La realidad es que eso viene de mucho antes. Eso viene de estas teorías conspirativas que salen en las redes sociales. Quién sabe dónde salen. Y muchas veces son hechas por troll. ¿Entiendes? Empiezan de troleo, empiezan cosas troleando y van, como tú dices, la bola de nieve. Y la parte es gracioso porque tú ves a una persona diciendo, mira, que el arroz está quemando. Y como dice mi amigo Ángel Cardona, esta gente descubrió la combustión. Sí. O sea, si le pega fuego, pues claro que se va a quemar. O sea, ¿qué esperabas que hiciera? Que nevara o que lloviera de momento. Y que flotaba, que el plástico flota. O sea, pero son una... Yo vi lo que estaban haciendo y no vi nada raro. Pero... la gente es muy fácil de influenciar, la gente es muy fácil es muy crédula. Y 3, 4 posts de Facebook con, mire mi gente, el arroz como tal, como hace la gente escribe, mire mi gente, mañana me han dicho que va a haber una huelga de tal cosa, y la gente se lo cree y se comparte en WhatsApp y sale. Todo esto. Yo sí creo, y lo digo desde el punto de vista mediático, que la respuesta del programa, de hacer un programa para el arroz y un laboratorio como tal, yo creo que trajo el tema
atención de mucha más gente que no sabía lo que estaba pasando. Pues, o sea, me parece que fue exagerado el hacer todo ese show, de ese movimiento de vamos a hacer una prueba de arroz, como tal. La gente dice, pero ¿para qué el programa de Fonseca que está hablando de las guaguas tiene que hablar de arroz ahora? Entonces comienza un montón de conjeturas y yo me enteré por eso. Yo estoy pendiente de arroz nada más que por curioso que soy. Yo llegué al final. Y ahora, que es algo que puse en mi Twitter, de que obviamente yo lo que hice fue bromear con eso, porque realmente el tema me ha parecido realmente absurdo. Y lo que he hecho es bromear con eso. Pero sí tengo la observación de que, ¿sabes qué? Es muy posible que eventualmente todo el arroz tenga que ser de China, porque el cambio climático está ocurriendo. Ahora mismo en California, o sea, los fuegos que están pasando. Hay una posibilidad de que el vino se afecte a nivel mundial precisamente por el cambio climático. O sea, hay cosas que están sucediendo que hay gobiernos que o no se están preparando o no se quieren preparar, como es el caso de Donald Trump, la administración de Trump. Por razones económicas, no se quieren preparar o no quieren lidiar con el asunto. China, por su parte, irónicamente, que ha sido tradicionalmente uno de los grandes contribuyentes al cambio climático, está dando reversa, está empezando a moverse para reversar esos efectos y hacer lo que ellos pueden hacer, lo que ellos están haciendo. Es muy posible que de aquí, quizás no mañana, a lo mejor tú y yo no lo veamos, pero eventualmente, hay una posibilidad de que eventualmente, si no quieres comer arroz chino, pues no lo comas, porque es la única opción, o arroces de estos países donde sí realmente se movieron, donde el clima lo permite y que hicieron lo que había que hacer para poder reversar o por lo menos combatir estos efectos del cambio climático. Y esas son las cosas donde yo digo que el absurdo pues puede ayudar un poquito, porque uno, ahora mismo lo estoy hablando, ¿entiendes? De que, ¿sabes qué? A lo mejor eventualmente te lo vas a tener que comer plástico porque no hay más nada. ¿Entiendes? Oye, y yo creo que a veces la gente no entiende que a veces comemos plástico o comemos celulosa o cartón cuando compramos hamburgues o más. Si usted come un sándwich de pollo en una conocida cadena, creo que es la más grande de Puerto Rico, ese pollo a veces es 30% pollo y solución salina, como tal, y cuando uno ve las fórmulas... Y soya. Y se estiran, o sea, a veces uno come carne o pollo, uno come unas mezclas, y pues ya hay documentales sobre ello, pero la mayor cantidad de nosotros lo que hacemos es no comemos, sabe bien, y preguntamos, claro, qué barato este sándwich, cuando debería costar algo más, y en realidad, pues, no, son combinaciones. Eso sí, como lo han dicho, eso sí lo vi también en Facebook, en Twitter, de que, no me voy a comer este arroz porque es plástico, y se mete un combo grande, agrandado de tal sitio, y lo que te estás metiendo al cuerpo es... De celulosa y otras cosas que no son necesariamente 100% carne. Con este asunto de la comida procesada, y la comida como tal hecha de producción en masa, sobre todo con lo que es productos avícolas, hay mucho que hablar, porque ya no estamos comiendo realmente 100% carne. Ahora, chicken tender, mejor ni comienzo a hablar de eso, porque cuando sepan lo que tiene un hot dog o lo que tiene realmente un chicken tender, pues no van a querer quizá comerlo de nuevo. O la forma en que se produce las pastas después de procesar todo el pollo con huesos incluidos, con grasa, con piel como tal, para hacer este extracto de carne. Eso es lo que yo estudié hace unos cuantos años y es terrible. Pero yo dije, voy a ser vegetariano a la semana sin estar comiendo carne de nuevo. Eso no se puede. Y eso es esto. Entonces, con el tema del arroz, esto es realmente una leyenda urbana. Se convirtió ya en una guerra comercial entre dos compañías grandes productoras de arroz. O sea, puede ser Rojo cogió el PON. Y esto va a seguir avanzando. A mí me interesa mucho, por simple curiosidad, qué va a pasar con este asunto. Hasta dónde va a llegar. Y voy a traquear el asunto hasta cuando termine. Y vamos a hablar de otro tema, el de los vagones de educación, que es un tema que todavía está en controversia. Y te voy a dar mi opinión. El problema es que educación es un desastre en términos de comunicación. Total. Empezando desde la secretaria. ¿Por qué? La secretaria, que es según su currículum vitae, un excelente gerente de proyecto, una project manager, alguien que hace planes, que ejecuta y que cambia cosas. No es una educadora, no tiene por qué serlo. Educación necesita un administrador, un gerente, no un maestro. Sería ideal que sea un maestro project manager, pero ¿cuántos maestros project manager hay? Yo no creo que podamos encontrar muchos. Y tiene el problema del lenguaje. Aunque habla muy bien español, no es perfecto. Y a ella le gusta comunicarse mucho en redes sociales, y cuando tú dices algo es distinto cuando tú escribes algo. Si dices yo de acuerdo en poder esto, o sea, ya lo perdiste. Y esto
se convierte en un objeto de burla, o sencillamente lo que tú estás diciendo al momento de tener problemas con las concordancias gramaticales, con los tiempos, con los pasados como tal, no lo toman en serio, el lector no lo toma en serio, eso es human behavior. O sea, yo leo algo que está mal dicho y entonces comienzo automáticamente en mi cabeza a decir, a lo mejor ya no sabe lo que está diciendo. No voy a pasar el trabajo de entender, lo que quiso decir fue esto. No, sencillamente lo rechazo. Y escribir estas longas de, estamos aquí reunidos para hacer esto, que hashtag todo por los niños. Nobody cares about that, para hablar en el lenguaje de Julio. O sea, a nadie le importa eso. A nadie le importa saber que están inaugurando esta escuela o la otra, si no es tu escuela. Inaugurando aquí la escuela Naranjito con un taller. O sea, I don't care. ¿Por qué? Porque no soy Naranjito, no tengo a mis hijos allá. O sea, ahora, dime algo que sirva. Entonces, hay un bombardeo constante de información de lo que está haciendo. Ahí una vez hay un bombardeo constante de información de lo que se está dejando hacer de parte de la oposición y de las asociaciones de maestros y de todo el mundo en contra. Esto es Julia Kelleher versus The World, básicamente. Y el asunto de los vagones, pues era lo que iba a pasar. O sea, salen noticias de que ustedes están en vagones cuando se han cerrado escuelas. ¿Qué es lo que pasa? Comunicación. Si tú sabes que están cerrando escuelas, la oposición ha sido consistente que se está cerrando escuelas, se dijo que hay que cerrar escuelas porque hay que ahorrar dinero, porque si hay menos estudiantes, tienen que cerrar escuelas y menos estudiantes. Entonces, hay familias que decían, pues yo no quiero que cierre mi escuela porque entonces tengo que caminar 10 minutos a otra escuela, y la gente decía, pues camina. Pero hay una vez hay personas que dicen, pues mi escuela me la cierran y tengo que entonces ir a una escuela que está más lejos, no tengo carro, tengo que irme. O sea, hay muchas situaciones, a la vez había muchas quejas de familias que decían que el ir a otra escuela les tomaba demasiado tiempo. No se manejó bien esa parte. No se manejó decir, mira, y el gobierno tenía que decir, pues vamos a hacer mapa de escuelas. Este aquí está a 5 minutos, este a 10 minutos. Lo puedes hacer. No se hizo un mapa de escuelas cerradas. Nunca fue clara la información de la escuela cerrada, los números, dónde están. No hizo un mapa de Puerto Rico con pueblo, acá están tus escuelas, ahora están estas menas. De 50.000 estudiantes aquí, ahora tenemos 20.000 en este pueblo. Así que tenemos que reducirlas. Nunca se le habló como adulto a la gente. Eso fue el problema. Por decir un ejemplo, Orocovis o Morocovis, inventemos un pueblo. Hay 50.000 estudiantes en el 2010, ahora hay 30.000. O sea, necesitamos cerrar un 20-30% de escuelas porque no hay trabajo para eso. Hay escuelas con 3 estudiantes, tengo que cerrarla. Y esos estudiantes se van allí. Probar con facts. Si lo que hubiera hecho educación hubiera sido esto, probar, mira, tienes que irte, la gente hubiera entendido, pero no vamos a cerrar escuelas y cambian las listas, la gente se molesta. Se manejó pésimamente a nivel de comunicaciones porque esta administración cree, si no digo nada, la gente no se entera o la gente se olvida. ¿Qué pasa? Cierran escuelas, viene María y de pronto aparecen vagones. Tantas escuelas que cerraron están en vagones y automáticamente la población dijo, pues tienen razón. ¿Cómo contrarresta el gobierno esa parte? Es decir, y de una manera, o sea, que raya en la incompetencia. A un genio se le ocurre decir que deja de buscar dónde estudian los hijos de los periodistas. Pues mira, la hija de la periodista estudia en Rosabel. Y Rosabel, que es un colegio privado en Guaynabo, tienen vagón. O sea, y los colegios privados tienen vagones, así que eso quiere decir que es bueno. Entonces, no funciona así. El hecho de que esto también lo usa el otro no funciona. Y la gente comienza la protesta. Luego sale el gobierno tarde a decir, pero estos vagones son luxury things, con aire acondicionado, espectaculares, como tal. La gente ya no le importaba. Sí, pero la otra escuela era distinta. Entonces, la educación tuvo el gran problema que quedó mal. Porque si de un momento decían, estos son las áreas de enseñanza nuevas porque FEMA las dio en áreas donde no tiene nada que ver con el cierre de escuelas, fue que la escuela como tal reventó, se fue, está dañada y FEMA construyó esta escuela al lado y lo informaban con tiempo, paulatinamente, en lugar de tuitear reunido aquí con fulano, mengano y perencejo, haciendo, ¿qué hago? Que eso a la gente no le importa, pues hubiera tenido atención. Y ahí es donde se viene el descalabro. ¿Y cómo queda al final la administración? Con, la verdad, hay estos trailers o estos vagones, algunos que están espectaculares, sofisticados, para ir a veces unos que son más pequeños, y con una población que antes admiraba a Julia Kelleher, las primeras semanas de Julia Kelleher era la estrella de esta administración, o sea, y ahora la detesta, y es la realidad, o sea, sus números deben estar en el suelo, por simple mala comunicación. Yo lo que creo que pasó es que lo que estoy comentando, las escuelas tenían que cerrarse, se cerraron. No se explicó cuáles y por qué y cada una de las escuelas que tenía que hacer, y para eso hay un montón de inútiles en educación que pueden hacer el trabajo. También algo que quiero añadir es que, y esto es un problema que ha tenido la administración, y no solamente esta, pero otra, y es que cierran las escuelas y esos edificios que son propiedad pública pasan a manos privadas por unas cantidades ridículas. O sea, estaban dándole unas escuelas por $10 a fulano porque... Entonces... cae entonces lo mismo que lo que me estás diciendo. La están cerrando porque por ahorrar dinero,
pero en vez de sacarle dinero, las regalas prácticamente. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es la iglesia tal, o porque es tu donante tal, o porque... Entonces, pues eso cae mal, Jorge. Eso cae mal en la gente. Totalmente de acuerdo. ¿Entiendes? O sea, no me puedes decir que tú no tenías un plan para ese edificio. Mira, tengo estos edificios, los voy a vender, los voy a ¿cómo se dice? Repurpose, Como refurbish. a darle un nuevo servicio. Vamos a venderlo a una escuela que por ejemplo tiene extensión bastante extensa, se puede vender por 100, 200, 300 mil, 1 millón, dependiendo de la extensión, para otros fines, para escuelas privadas también, o para otros fines como tal que quiera hacer el comprador. O sea, es real estate. Regalarlo por $1 a la iglesia X o a la otra iglesia X, que todo el mundo sabe que están relacionadas al partido de esta administración, pues es un insulto. Y la gente no se compra esas cosas. Entonces, había escuelas por $1. O sea, muchas de ellas. La escuela de iglesia de Fond está en una escuela. ¿Por qué no le da una iglesia a una escuela, una iglesia cuyos valores están en tienes que darme un diezmo para pagar el Mercedes? O sea, por Dios, o sea. Peor aún, cuando 2 años antes o 1 año antes creo que fue que aprobaron la ley de las escuelas iglesias, que van a ser escuelas que no van a caer bajo la observación del Departamento de Educación, que básicamente pueden crear sus propios currículum. Y ahí caemos entonces en lo que estábamos hablando antes del podcast, que era un tema que quería traer, y es que no, o sea, estamos regalando la educación o estamos teniendo estos problemas no estamos teniendo esta buena comunicación. Y la realidad es que, o sea, mire, si usted tiene mi edad, tiene 40 años o más, y usted no tiene por lo menos $100,000 en el banco, que usted no tenga que moverlo, que esto se quede ahí cogiendo intereses, o sea, usted debe preocuparle. Porque estos estudiantes que estaban a estudiar en estas escuelas iglesias bajo ningún tipo de overseas del Departamento de Educación, o estos estudiantes que quizás no están recibiendo una no están recibiendo una preparación adecuada, estos son los que van a trabajar para pagar tu retiro dentro de 30 o 40 años. Eso es una realidad. A todos nos va a pasar. Eventualmente vamos a llegar a un punto en que ya no vamos a poder trabajar más. Estamos preparados para ese momento. Estamos preparados para que cuando llegue ese momento de los 65, 69 años, que ya no puedas trabajar más, ya tu cuerpo ya no dé para eso, que es inevitable, nos va a pasar a todos. Estás preparado tienes ese dinero en el banco, ya estás ready. Porque si no, la gente que el seguro social es muy posible que no exista ni siquiera dentro de 30 años. Eso es una posibilidad. Una característica en Puerto Rico es que el puertorriqueño no ahorra. El ahorro es su casa propia. Compra una casa, paga la hipoteca y ese es el ahorro, pero el puertorriqueño no ahorra necesariamente porque el puertorriqueño consume, gasta. Siempre se ha hablado de eso es algo que es característico, diferente. Y la razón es porque el puertorriqueño ya, las generaciones que pasaban hambre ya están todos muertos. Ya eso es de 1908, 1930 o al 40 quizá. Y queda una que otra persona que recuerda, y muchos abuelos recuerdan las vacas flacas, la época en que uno pasaba realmente necesidades, pero están ya muriendo. Entonces, las generaciones nuevas no recuerdan esa parte, no recuerdan tragedias, no recuerdan un Puerto Rico donde realmente la vida era dura. Entonces, la idea de ahorro escapa a eso. La idea del ahorro para el futuro escapa a lo que va a ser mi plan de retiro, mi seguro social. Si alguien trabaja en una compañía que da estos beneficios, la 401k como tal, y el puertorriqueño no piensa mucho en cuánto dinero debe juntar para su retiro. No es tradicional. Hay una forma que no piensa en crear empresa, piensa en trabajar en una compañía, retirarse. O sea, es cultural y es producto de una pésima educación en términos económicos al puertorriqueño. O sea, en economía básica, que otros países que han pasado crisis ha dicho, rayo, pasó esta única crisis, se evaluó mi moneda, perdí todo, ahora tengo que entender los conceptos básicos para que no me pase de nuevo. Lo primero que tengo que hacer es ahorrar o invertir, que es una parte. El puertorriqueño dice, no, mi inversión es mi casa propia. La idea de la tierra, la propiedad es muy fuerte en Puerto Rico, porque Puerto Rico es un país agrícola, donde la tierra es el valor. El jornalero que trabajaba la tierra del hacendado como tal sufría porque no era el dueño de la tierra. Al momento que tú puedes comprar una casa, lo primero que tú compras es tu casa, tu espacio. Eso está metido en los genes, está metido en el DNA por las experiencias anteriores, por la naturaleza de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Las casas devalúan. Nunca se hubiera pensado que una casa iba a devaluar, que una casa que costaba 100,000 ahora cuesta 50, una casa que costaba 1 millón cuesta ahora medio millón, que es lo que ha pasado, y va a seguir devaluándose, porque la gente se está yendo, y por los precios económicos. Y fuera de la casa, que es como la única forma de ahorro, nivel de sueldos han bajado a tal nivel que ya no se puede ahorrar. Hace 30 o 40 años, los wage levels de Puerto Rico eran bastante altos porque las farmacéuticas pagaban muy buenos sueldos, 20, 25 la hora, en 1990, 95, o sea, increíble. Ahora todos los sueldos están bajando y antes yo recuerdo ofertas de empleos que yo veía en el 2000
que pagaban 40,000 por una posición, ahora están pagando 24,000 por una posición. La gente está pagando menos. La clase empresarial puertorriqueña está pagando menos por el mismo trabajo de hace 10 o 15 años. Es algo que se nota. Por otro lado, aumenta la cantidad de empleos con salario mínimo. El salario mínimo parece que es una línea, incluido que tengas maestría o cosas así. O sea, hay demasiada oferta de empleo para personas profesionales con salario mínimo que es un insulto. O sea, que eso no debería pasar. Y si esto es mercado, si alguien acepta esa oferta, es como las propiedades. El mercado entonces se transforma y se adapta. Si hay más gente que la va a aceptar también. Hay mucha... Con el problema del empleo en Puerto Rico, el problema, más que el desempleo como tal, es el problema de los niveles de salario, que son bajísimos. Y eso afecta la capacidad de ahorro, afecta la capacidad de ahorrar para el futuro y nos lleva a una tormenta perfecta. O sea, vamos a tener una generación de retirados en 20 años, 20, 25 años, cuyos ingresos van a ser tan pequeños, no van a haber podido comprar la casa propia porque ahora es difícil comprar una casa y van a estar en una situación bastante difícil, dependiendo de Medicare y Medicaid y otros programas de gobierno. O sea, uno va a tener welfare para gente que ha trabajado toda su vida. Y entonces, eso es lo que estaba diciendo, o sea, necesitas preparar la clase trabajadora y productora de los próximos 20 o 30 años y que esté lista para el mercado de los próximos 20 o 30 años. Ahora mismo el mercado ha cambiado drásticamente. La automatización, o sea, mucha gente que se queja de la inmigración, los inmigrantes están quitándome los trabajos. No, porque tú no ibas a trabajar limpiando toilets ni recogiendo tomates a la 1 de la tarde. Lo que realmente está afectando es la automatización, la digitalización. O sea, ¿por qué han cerrado tantas tiendas? Bueno, por Amazon, por eBay, ¿entiendes? Alibaba en Europa, en China. Eso es lo que realmente está afectando. Tú estás preparando tu fuerza trabajadora para adaptarse a eso y buscar sus alternativas en los próximos 20, 30 años. Porque eso no tiene reversa, a menos que caiga un pulso electromagnético que nos lleve 30 años al pasado, cuestiones tecnológicas, eso no va a reversar, no va a parar. Yo soy un convencido que vamos directo a un futuro distópico de la novela de ciencia ficción, donde va a haber una clase extra rica y una clase extra pobre que hace los trabajos más bajos, pero separados por una desigualdad inmensa, donde la mayoría de trabajos van a ser hechos por robots o por tecnología. Entonces va a haber una gran cantidad de personas que no tienen empleo ni son empleables. O sea, y esa va a ser la clase baja que va a ser casi esclavizada. O sea, ese es el tema de Cyberpunk y de muchas obras de ciencia ficción. E incluso una última que se llama Altered Carbon, que está en Netflix, que es espectacular, que es eso mismo. Una élite que vive en un Olimpo, que pueden vivir eternamente, y el resto de gente que está abajo, y tecnología para hacer todo. Mientras la tecnología vaya reemplazando. Ahora mismo McDonald's anunció que va a tener un restaurante donde uno puede hacer la orden directamente de una pantalla, sale la orden y no hay empleados envueltos. Entonces, si tienes idea de la cantidad de empleos de fast food, que los chains de fast food, que son como el entry level job de un estudiante, una persona que recién está buscando empleo, si esto desaparece, tienes de cientos de miles de personas que se quedan sin empleo. Y lo mismo sucede con otras áreas. Ya hay máquinas que construyen casas, hay máquinas que almacenan. O sea, poco a poco los sistemas automatizados reemplazan hasta los call centers también, en parte. O sea, es progresivo, cada vez son más inteligentes los sistemas. Y ya hay un momento en que si uno no especializa en algo que no pueda ser reemplazado por una máquina, se va a quedar en una situación vulnerable de desempleo. Y lo peor que ser explotado es no ser tan siquiera explotable. Eso dijo Vivian Forrester, la autora del Horror Económico, hace 20 años, y se me quedó grabado en la cabeza. No tiene que ver necesariamente con tecnología, tiene que ver con países donde realmente no te vale la pena ni explotarte, pero aplica perfectamente a ello. Porque cuando tú no eres ni explotable, es totalmente not worthy para el sistema productivo, y ahí es donde viene un problema porque lo tienes que hacer. O sea, y a eso entonces lo que estamos trayendo, porque toda esa gente trabajadora tú vas a depender de ella para pagar tu retiro. O sea, para poder, ¿qué es lo que está pasando ahora? El retirado ahora recibe el dinero del que está pagando su retiro. O sea, porque el Seguro Social, por razones también mala administración y corrupción, es cierto, pero es la realidad con la que estamos viviendo. La economía de Puerto Rico tiene que mejorar drásticamente. Si la economía de Puerto Rico no mejora, no puede aumentar los sueldos, sino aumenta entonces la capacidad de ahorro. La productividad va unida a eso. Hay, ejemplo, en países que están en crisis económica, a veces uno decía, vamos a aumentar los sueldos, no puede hacerlo. Para poder aumentar niveles de sueldos, mínimo, lo que sea, tiene que aumentar la productividad.
tiene que haber riqueza. Las compañías tienen que ganar más dinero y entonces comienza a crecer. Puerto Rico, que está hacia abajo, tiene ese problema serio que si no se corrige, si los gobiernos actuales en los siguientes 20 años no logran un repunte económico, va a pasar lo que tú dices. O sea, va a haber un montón de gente retirándose con un seguro social de $300 al mes que no va a poder vivir. Y si no saldaron la casa a los 30 años de la hipoteca, yo veo una situación sumamente precaria donde va a comenzar a pasar lo que sucedió en América Latina. Padres viviendo con hijos, los hijos con los abuelos y todo el mundo viviendo en una sola casa, que en Puerto Rico eso es un no-no de hace 70 o 60 años. Y es lo que va a pasar. Yo he visto eso, yo he vivido eso. O sea, lo que es crisis económica seria. Y Puerto Rico va derecho, sin frenos, al iceberg de la crisis económica latinoamericana total. Yo dije en el 2001 que me acuerdo comentando y fue un evento que invitaron que se dije a un grupo de estudiantes que yo había visto, llegaba a ver abogados guiando taxis en Perú y la gente se comenzó a reír, que eso era imposible en Puerto Rico porque los abogados ganan muy bien como tal. Ya hoy hay abogados, amigos míos incluso, manejando Uber y abogados a 10 a 15 dólares la hora. Jamás se había visto hace 20 años donde ser abogado era un símbolo de estatus y era la forma de salir de pobre. O sea, mira lo terrible que es que profesiones que tradicionalmente se consideraban como no salir de pobreza, sino cambiar estatus y hacer un montón de dinero, ahora están struggling to survive. Y eso es a donde Puerto Rico va. La fuerza, quien ha sido golpeado en Puerto Rico no es la persona que coge welfare por 3 generaciones, no es la economía informal, es el trabajador puertorriqueño de 9 a 5 que dijeron que tenías que estudiar, graduarte y que bachillerato no era importante, entonces te ibas la maestría y luego buscabas y entonces toda la familia te decía que ay, mis hijos estudiaron, tiene maestría la nena, la primera vez que va a la universidad y vas porque tú puedes hacer lo que tú quieras y te dicen que be all you can be y la educación es lo que te permite una mejor vida y sales esta nena como tal y te viene ganando 8.25 durante 10 años. Y el problema, y por lo menos en Puerto Rico no me parece que sea tan problemático hasta ahora, hasta este año quizás, por la situación de los créditos de la UPI. Pero no era un problema como lo es en Estados Unidos, porque Estados Unidos era la misma historia, totalmente pero el problema cierto. es que en Estados Unidos, para tú poder cumplir con ese estudio, tenías que endeudarte. Entonces tú tienes millones de profesionales que entran a un mercado laboral que se aprovecha de que esa gente no puede escoger, porque ya tú no tienes... Si tú sales de la universidad con una deuda de 90,000, 100,000 dólares, pues no puedes entonces a ponerte a escoger de que no, yo voy no voy a coger cualquier trabajo. Tienes que buscar algo rápido. Exacto. Porque tienes que pagar esa deuda inmediatamente. No te dan breaks. Creo que son 6 meses después de graduarte. Y ya tienes que empezar a pagar esa deuda. Y entonces, yo me gradué con una deuda de 3,000 dólares, que es nada. Ya yo la pagué. Exacto. Nada. Pero en Estados Unidos se están graduando con 90,000, 100,000. Entonces, también está afectando el mercado laboral de Estados Unidos, porque como tú dices, y no lo había pensado y tienes toda la razón, si el mercado ofrece, ya este trabajo yo le pagaba 40 dólares la hora, ahora lo voy a ofrecer a 20. Y alguien lo aceptó. Y lo aceptaron porque tienen una deuda de 100,000 dólares que tienen que pagar, que una bancarrota no los libera. Ni siquiera la bancarrota los va a liberar, tienen que pagarla o sí. Y tuvo que aceptar el de 20 dólares. Ah, pues espérate. Y hay un problema también, el problema más serio que lo vengo diciendo de hace 10 años es... Y quiero terminar, y eso es lo que va a pasar en Puerto Rico, porque Correcto. los créditos aumentaron, que eso es otro tema, yo sé, para otro podcast, de que si se debió hacer o si no se ve, eso es otro problema. Pero yo creo que a eso es lo que nos estamos dirigiendo en Puerto Rico, y entiendo que hay, y le doy la razón a los que dicen que por eso es que lo hicieron, o sea, de que están haciendo eso para favorecer a cierto sector bancario que se va a beneficiar ahora de eso porque la beca no cubre o ya no cubre lo que cubría. Ahora la gente se tiene que endeudar para poder estudiar y usar el dinero porque tú tienes que comer, tienes que tener tienes que comprar libros. Los libros también cuestan carísimo. O sea, es tantas y tantas cosas. Mira, este tema de educación es un tema que siempre me ha preocupado. ¿Qué pasa con Puerto Rico? Tienes demasiado profesional. O sea, es la verdad. O sea, todo el mundo... Hace 30 o 40 años no todo el mundo iba a la universidad, ahora todo el mundo tiene que ir a la universidad. Entonces, seas hijo del panadero o hijo del médico como tal, dependiendo de diferencias como tal, tú tienes que ir a la universidad, tú tienes que ser diferente. O sigues con la tradición o eres la primera generación que va. Todo el mundo quiere ser porque es progresar socialmente. La Universidad de Puerto Rico fue la creadora de la clase media en Puerto Rico, como lo fue la Ford en principios del siglo XX, porque fueron los primeros trabajos pagados mucho a buen rate. Ford creó eso y creó la clase media en Estados Unidos, de la misma forma, lo PR. ¿Qué pasa? Todo el mundo quiere estudiar, todo el mundo quiere hacer algo. O sea, nadie te dice, no, yo quiero no estudiar y dedicarme a tener un kiosquito de pinchos. No, nadie dice, no quiere estudiar, lo que sea. Mucha universidad privada, mucho instituto. Entonces tú tienes
universidades que sacan gente de comunicaciones y acá no hay canales nuevos de televisión todos los días, no hay radios nuevas, no hay taller. Tú tienes demasiados periodistas, demasiada gente de mercadeo graduándose para las posiciones disponibles. ¿Qué pasa? Eso, cuando hay demasiada oferta laboral, los costos, o sea, los salarios bajan, porque si yo pongo un anuncio para buscar a alguien de mercadeo y me llegan dos personas con maestría de sagrado y yo pensaba pagar 15 la hora y le pregunto cuáles son sus expectativas salariales, y esta persona me dice 9.50 la hora, digo, déjame ver, me puedo ahorrar un montón de dinero y es comportamiento económico natural y dañas el mercado, porque hay gente desesperada por los préstamos, porque quiere trabajar y porque compite con 50 personas más. ¿Qué es lo que ha hecho que Puerto Rico no explote? Que cuando me doy cuenta que me gradué de comunicaciones de X universidad y no consigo trabajo más que mínimo y salto de compañía en compañía, puedo montarme en un avión e irme. Si Puerto Rico no tuviera el gateway de Luis Muñoz Marín, acá había unos fuegos más grandes que los de California. Esto hubiera sido una guerra civil, porque no hay futuro para los jóvenes. Esta generación que se gradúa ahora o conectas a un empleo aquí porque eres extremadamente brillante, tuviste la mejor educación posible, papi era amigo del dueño, o te montas un avión. O sea, no hay break. Es muy difícil. Y es a mí algo que ha sido personal, porque he visto a los jóvenes así. Y esa es la situación. Las universidades tienen que entender que están graduando demasiada gente para trabajos que no existen en Puerto Rico. No se está creando empleo a la velocidad que estamos graduando profesionales. Ahora, yo creo que la opción más clara es decir, pues mira, te estoy graduando y te consigo, tu consejero te va a ayudar a decidir qué estado te vas a mudar. Eso sería algo bastante honesto a las universidades, porque no vas a tener break en Puerto Rico. O sea, si tú estudias comunicaciones, mira, te vas con 50, con 100, los talleres siguen cerrando. ¿Dónde vas a tener empleo? O darles cursos de tienes que crear tu propio empleo. Crear tu propia compañía, crear tu propio medio. Si estudias periodismo, por ejemplo. Y a eso era lo que estaba diciendo hace rato. Que la preparación que se le está dando ahora mismo, desde nivel elemental hasta el universitario, tiene que ser para lo que como va a estar el mercado dentro de 20 o 30 años, porque la digitalización no se va a detener. Exacto. Va a seguir subiendo. Hace como unos 6 meses yo fui parte de un panel de podcast que estuvo Carlos Weber. Él no era parte del panel, pero él estaba presente. Y él dijo algo muy cierto, y era de que un problema de los podcasts y de todo este tipo de nuevos medios, ¿no? Digitales, y es que, aunque sí, obviamente la ventaja de que ya no hay un gateway, ya hay un gatekeeper, perdón. Ya no hay esa persona que determina quién habla. Tú hablas porque tú tienes más ética. Entonces, pues, que un problema de eso es que también había que ver dónde se quedaba la ética, ¿entiendes? De que ya no, por ejemplo, porque Jorge Rivera lo dijo, vamos a hacerle caso, pero ¿qué preparación tiene Jorge Rivera? ¿Qué preparación tiene el George para decirle, hablar de ese tema? Y esa era parte. Eso sería una buena forma de tú preparar gente para el 2030. Mira, todo el mundo va a tener su podcast, pero tu podcast o tu programa de YouTube o tu propio canal de lo que sea va a ser mejor porque estás mejor preparado. Te estoy preparando para eso. Sí. ¿Entiendes? Ahí yo discrepo yo escuché ese comentario de Carlos Weber. Discrepo mucho de Carlos Weber, que es una figura respetadísima. Los mejores periodistas del mundo han sido gente de literatos, un García Márquez, o sea, no necesariamente tienes que estudiar periodismo para ser un buen periodista. Yo creo que esa idea de que solo nosotros podemos hacer esto se cae de cualquier forma, porque tú tienes CEO de compañías que son psicólogos, sociólogos, que no tienen nada que ver con haber estudiado Business Administration, por ejemplo. Ahí yo tengo mi duda. Claro, si es algo muy especializado como un médico, tú quieres un doctor de medicina que tenga todas las certificaciones. Pero en otras profesiones, en otros temas, en otros puestos como tal, no hace falta tanto como tal esa parte. Pero sí tiene razón el asunto de la ética. El hecho de tener un podcast te da una voz. Pero una voz que no tiene las ventajas tampoco de estar en una televisión con una cámara de un broadcast donde tú tienes una credibilidad nada más que por decirlo. Porque también es cierto que la prensa se presta para muchas cosas. Un dueño de periódico muy conocido en América Latina dijo una vez, el periodismo, según cómo se ejerza, puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. O sea, y eso también es otro tema como tal. El periodismo tiene que reenfocarse en asuntos de ética también y adaptarse a los cambios. Ahora todo el mundo tiene una voz. Hablábamos antes de poco que Humberto Eco había dicho eso, que ahora hasta cualquier otra tiene voz. Pero a la misma vez, la voz del ciudadano común está ahí presente. Y hay dos cosas. Todos podemos tener una voz y a la misma vez todos tenemos que tener el pensamiento crítico para decir, nada, Jorge está diciendo una tontería y por esta razón no está dado correcto. Y fomentar esa discusión. A lo mejor estoy diciendo yo algo que no es correcto, o es mi opinión, y esa discusión de pero este argumento, lo que yo tengo, contradice el tuyo y vamos a los números. Eso es lo que debe pasar en Puerto Rico y lo que debe pasar en general en la sociedad. El acceso a la información
nunca había tanta acceso a información como lo que tenemos ahora. Todo se sabe en el momento. Y es la oportunidad para debatir, cambiar y progresar. Quería tener un tema con el tema de educación que es importante mencionar. Lo mejor de los dos mundos. En América Latina y en Europa, pero más que nada en América Latina, que es lo que Puerto Rico pertenece, la educación del Estado es gratis. No cuesta. Cero. Desde México hasta Chile. Las universidades del Estado pagas cero. Entonces, en Puerto Rico, pero en Estados Unidos, las universidades del Estado siempre pagas. Y bastante. Menos que las privadas, pero pagas. Sea cualquiera, sea la Universidad de Florida o Penn State, cualquier universidad del Estado paga. En Puerto Rico tenías una cosa mixta. Tenías una universidad del Estado que pagaba poquito. Que pagaba una tontería comparado a las universidades de Estados Unidos, pero pagaba más de lo que se paga en América Latina, que paga cero. Entonces, ese es el problema, lo mejor de los dos mundos. Tenía un híbrido que cuando llegó una crisis económica, al Puerto Rico no había establecido la gratuidad de la enseñanza superior, como la enseñanza universitaria como existe en toda América Latina, no podía hacerlo, pues ahora se está moviendo peligrosamente, y vamos hacia eso, hacia el modelo norteamericano, de tú tienes que pagar por tu educación y top dollar, que es a donde vamos. El aumento de los créditos de la UPR es necesario bajo ese modelo. Si el modelo hubiera sido, esto es una cantidad nominal y la universidad tiene que ser gratuita, al sistema de América Latina no estaría pasando esto. Entonces, otro problema más de estatus. ¿Cuál es la visión con la UPR? ¿O gratis o pagas poquito? No, hay que pagar poquito porque la gente puertorriqueña no tiene para pagar una universidad así. Y eso se acabó. Al final triunfó el modelo norteamericano 100% actual, que es subir los créditos a que sea sostenible por sí sola, y la educación es tan cara que pues tienes que endeudarte porque el puertorriqueño promedio no tiene, papi, dame $100,000 para la universidad, no los tiene debajo del banco, no tiene eso ni en Estados Unidos, y en Puerto Rico mucho menos. Y ese es otro problema. El cambio de estatus nos ayudaría en eso. Si Puerto Rico llegara a ser independiente, tendría que hacer la educación pública gratis. Ahora, ¿cómo la financiaría? Nadie ha dicho cómo, pero pues eso dejamos a nuestros amigos independentistas. A eso iba. El estatus de Puerto Rico, pues ya se nos estamos llegando a la hora, sí, tiene que resolverse por muchísimas razones. Independencia, estadidad, lo que sea. Pero, y una de las grandes razones, y una de las muchas razones, es porque tiene que terminar esta pelea entre gobierno y academia. Tiene que terminar. Yo sé que ese conflicto siempre ocurre en todos los gobiernos. Ha ocurrido ocurre en Estados Unidos, ocurre en América Latina, ocurre en Europa. Estoy seguro de que en ningún sitio es peace and love, como tú dices. Pero en el caso específico de Puerto Rico, que es una guerra constante, que lo que ha hecho es afectar a ambos lados. Porque un gobierno necesita su academia, porque esa academia es la que lo va... una vez más, tú necesitas preparar a esa gente que te va a mantener tu economía en los próximos 20, 30 años. Ahora no, ahora están estudiando, pero dentro de 10, 20, 30, esa es la gente que te va a sostener. O sea, no puedes estar en guerra constante con esa gente. Tienes que prepararlos. El problema es se van a ir. Y es otro asunto, o sea, y esta pregunta, ok, ¿por qué tengo que sostener la Universidad de Puerto Rico si los que estudian ahí se van a ir y no van a contribuir a Puerto Rico? Ese es un punto importante que esta administración debe haber planteado. Ok, o sea, si te cobro más que el crédito, pues yo haré un llorón, pero si te bajo el crédito, me tienes que hacer un compromiso de quedarte 5 años. La gente va a decir, no me voy porque no hay empleo. Ah, si no hay empleo, entonces ¿para qué te estoy educando? Déjame educarte en otra opción. Acá la discusión es más compleja, pero cualquier salida de esta ecuación es negativa. Es negativa, o sea, si bajas los costos de la Universidad de Puerto Rico y los subsidias con programas del gobierno, el gobierno no tiene dinero, está hasta el cuello, no se puede hacer, ya eso. Si aumentas el costo del crédito, privas a muchos jóvenes de la posibilidad de educación y probablemente de la única posibilidad que tienen para salir de la pobreza. O sea, y eso es catastrófico. Yo veo los comentarios de esto y los fuerzas a endeudarse, que es lo que puede hacer. No veo salida de esto. Lo único que veo es que el gobierno, yo creo en la educación pública gratuita. Si yo fuera gobernador, ok, déjame ver dónde saco dinero, corto contratos por aquí a un montón de peces gordos, abogados con bufetes raros, adiós ustedes, porque para eso tengo un piso legal en esta oficina de gobierno, hay pisos completos de abogados. Y hay 85 contratos con 25 bufetes más, 10 en Estados Unidos y otro en Puerto Rico. ¿Qué hace toda esta gente? Cero. Vamos a poner dinero a la Universidad de Puerto Rico. Y yo lo haría. O sea, yo haría la educación pública gratuita totalmente, que es cara, pero lo vale la pena, porque entonces le das esta herramienta a tu población para que pueda salir. Y si quiere montarse un avión, pues que se vaya, pero por lo menos fue tu gente que la montaste un avión con un diploma bajo el brazo. Claro. Y sabes que es curioso porque hay gente que se va de esos países, pero le envía dinero. Aquí en Puerto Rico hay mucha gente que lo hace.
que vienen de República Dominicana, a otros países latinoamericanos, y le envían dinero. Las remesas. Las remesas. Eso podemos entonces... El puertorriqueño no envía remesas. No. Es cultura, pero tiene una razón. Este asunto de migración, el puertorriqueño siempre dice que el puertorriqueño no migra a los Estados Unidos, que se muda. En realidad es una migración, porque la nación puertorriqueña, el concepto de puertorriqueño como nación es muy distinto a la nación de los Estados Unidos y las distintas naciones que viven, la nación Navajo, Cherokee, como tal. Hay mucha confusión en el concepto de Estado y nación, ¿no? Puerto Rico es una nación, totalmente bajo la definición exacta de lo que es una nación. Entonces, al momento de te miras curas el mar, a una población que no habla tu idioma, o habla inglés, y que no es una cultura idéntica a la tuya, tú estás haciendo un cambio cultural. Hay una migración. ¿Qué sucede? El inmigrante tradicional latinoamericano que va a Estados Unidos, que atraviesa un desierto, se monta en una yola y lo comen los tiburones como tal, que arriesga eso, es probablemente extremadamente pobre. Y lo único que está buscando es salir de llegar a Estados Unidos para enviar dinero a la familia que depende de él. ¿Por qué depende de él? Porque los papás o los abuelos trabajaron toda su vida y su seguro social son $100. Mira por dónde voy el punto. Porque los hijos pues, no tienen cómo comer, ¿no? Y el gobierno no tiene programa de asistencia y él tiene que sacrificarse por esta gente, por sus familiares. Envía dinero porque se les cría esas formas de chiquitos, que tienen que ayudar a la familia. El concepto de familia en América Latina, de México a Chile, más que nada de México y Centroamérica, es tú tienes que ayudar a tu familia. Tu familia es papá, mamá, tus hermanos, abuelo, abuela, otra abuela y los sobrinos. La gente migra para ayudar. La gente a veces no migra para mejorar su estado, migra para poner un trabajo que puedan enviar el 80% del ingreso en remesa a México, Guatemala, Nicaragua o República Dominicana. Lo mismo pasa como tal. Es una cultura que te enseña a que la familia es primero. Hay constituciones políticas que dicen que la familia es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Todos tienen la obligación de defenderlo y protegerlo. O sea, tú no eres tú eres tu familia. La del puertorriqueño, por la enseñanza de los Estados Unidos individualista, no, yo soy yo. En mi familia sí, mami, papi como tal, pero yo soy yo. Yo migro por mí mismo. Por esto como tal, no me han criado para enviar porque el padre puertorriqueño es orgulloso. Yo no quiero que mi hijo viaje para que me mantenga. No hace falta, yo no necesito de ti. Al contrario, los padres continúan enviándote dinero a Estados Unidos lo que estás estudiando hasta que estás allí. Te compran carros, te dan el crédito para que compres casas, tradicional. El sistema en Puerto Rico es no mandes remesas porque yo estoy bien. Y esto va a cambiar. Porque el puertorriqueño que se vaya a los Estados Unidos va a tener la obligación de mandar dinero cuando sus abuelos tengan una pensión de seguro social que desaparezca, cuando las pensiones de gobierno puedan colapsar y tus ingresos se vayan, cuando te quiten la casa porque no pudiste pagarla. Y ahí entonces que va a comenzar la cultura de remesas. Tengo que mandar dinero a mis abuelos como tal porque no tienen que comer. Y incluso a veces pasa dentro del mismo país, dentro de Estado Puerto Rico, gente que vive en el centro de la isla o en el sur, se muda para área metro y ya pues hace su vida. ¿Entiendes? Y no necesariamente, y ni siquiera las remesas, ni siquiera aquí dentro del país. No, y eso es problema de la educación y la imposición cultural de los Estados Unidos. La cultura americana es esta, ¿no? 18 años, si no estudias o te vas a la casa y te botan de una patada, pagas renta. En América Latina no pasa, en México, por un ejemplo, cerca de los Estados Unidos, tú te mudas de tu casa cuando te casas. Tú vives allí. Vean las novelas mexicanas. Una casa y viven 20 personas en la casa. Mamá, papá, los todo el mundo como tal. Cualquier casa siempre están los hijos de 30 años viviendo allí. Es muy famoso. Pasa en Europa incluso. El fenómeno de los mamoni en Italia, que son hombres de 25, 30, 40 años que viven con sus mamás mientras no se casan. El ingreso, viven en la casa de los papás. Los papás cocinan, no pagan ningún gasto y su sueldo de 100.000 euros se gastan en el Ferrari y el Lamborghini. Y viven en la casa. Eso es cultural. En Puerto Rico no es América Latina en esa parte. Puerto Rico, la parte de cómo se estructura la familia cuando se separa, es muy norteamericano. Casi 100 años, 120 años de influencia ya. 18 años me voy al hospedaje, aunque iba cerca. Y de ahí me mudo a un apartamento y me voy. No pasa así en América Latina. En América Latina, el joven profesional, te lo digo como que incluso fue mi caso, o sea, se queda allí hasta que viaja a estudiar la maestría o se casa. Y ese tiempo que tú estás en casa de tus papás, ahí es que tú ahorras. Ahí es que tú comienzas a comprar el carro, pagas cualquier préstamo que tengas, te aseguras y de pronto sales a tu casa propia. Esa net de seguridad debería existir en Puerto Rico. No forzar a los jóvenes a que salgan. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes quieren ir. Si no quiero vivir como mi papá, quiero tener mi vida libre, tener a mi novia en casa. Y entonces entro recién graduado, ganar 2.000 al mes, por decirlo. Ya tengo 650 de apartamento, 400 de carro y ya no puedo ahorrar. O sea, que ese modelo latinoamericano de vive con tus padres, aguántanos más el tiempo, si quieres hacer algo, ve a un hotel para 30 pesos, pero ahorra, sostente los primeros años que no estés ahorcado por tener que vivir como adulto. Eso es lo que va a tener que pasar en Puerto Rico también.
Eso es algo... sí, me volaste la cabeza. Yo creo que con eso terminamos, no hay nada más que se pueda añadir a eso. Ya pasamos la hora y ya te he cogido mucho tiempo. Gracias un millón. Se quedaron un par de temas. Estaba hablando, quería hablar porque estaba hablando de la educación y estábamos hablando y estos días hubo un brote de sarampión en Estados Unidos por primera vez en yo no sé cuántos años. Y eso es otro tema que va de la educación y es la educación científica, ¿entiendes? Tenemos demasiado, o sea, yo tengo demasiada gente que yo considero, y no quiero decir que ya no los considero inteligentes, pero confundidos con el tema de la ciencia. Y yo creo que eso también, el mejor meme que he visto esta semana es el que dice de que, ay, para que yo tengo que estudiar de ciencia, de eso, biología, si yo no voy a usar nunca eso en la vida, y después abajo, ay, las vacunas dan autismo, el cambio climático no existe, la tierra es plana. Eso también es una razón de la que hay que dar mucho enfoque. Y es un problema de educación. Educación. Es un problema de educación de cómo planteas lo práctico que es estudiar ciencias, ¿no? O sea, a lo mejor tú no vas a estudiar ingeniería, pero igual necesitas saber matemáticas para muchas otras cosas. El enfoque educativo que le den, el enfoque que el gobierno le dé a esto. Esto se sirve para esto. Esto sirve para... Quizás nunca use... La gente, ay, ¿para qué yo voy a usar una trigonometría en mi vida si yo voy a estudiar sociales? Sí te sirve precisamente para eso, para que cuando te vendan teorías de conspiración o te vendan falsas ciencias, pseudoscience, no te lo creas, como el caso del meme, creo que yo vi el meme también. Y es peligroso, hay tanto bombardeo de información y tanta desinformación, tanto fake news, y la gente es tan susceptible que cree lo que es esto. O sea, hay estudios de influencia donde se prueba cuán susceptible una persona es de cambiar de opinión. Y el último estudio, creo que el estudio de Penn State, dice que basta que el 25% de un grupo, una de cada cuatro personas, cambie de opinión para que el grupo cambie de opinión también. Eso es aterrorizante. Somos sumamente influenciables, nuestras creencias no son nuestras necesariamente, nos han impuesto. Es un tema psicológico que a mí me apasiona, en los términos de comunicación y de comunicación persuasiva. Y es muy fácil convencer a alguien de algo si lo planteas de la forma correcta, con la autoridad correcta, con el look de que es alguna noticia seria. Y puedes convencer a alguien de lo que sea. Y ahorita estaba mencionando, ¿no?, lo de la ética del periodismo. Miren el ejemplo de Alex Jones, por ejemplo, que estuvo adquiriendo y amasando muchos seguidores y mucho dinero y mucha influencia, y lo han estado baneando. Porque una cosa es tú tener un podcast, un programa que sea de derecha o de izquierda, sí, y quizás, como tú dices, a veces quizás manipular algo a tu favor o que se acomode a lo que tú quieras decir. Pero una cosa muy distinta es decir que a tu hijo no lo mataron, tú eres un actor, ¿entiendes? Sí. Eso es... O sea, es muy distinto, son muy distintos. Entonces es ese problema, ¿no?, de libertad de expresión, la cual yo defiendo fielmente. Yo no he querido, fíjate, yo no he hablado mucho de Alex Jones porque es un tema del que yo he defendido mucho, la libertad de expresión, que por cierto tengo que admitir, o sea, lo he dicho aquí, la libertad de expresión es para que el gobierno no te pueda callar. Pero en el mercado libre no está garantizada. El mercado libre decide que no te quiere escuchar y se acabó. No. Y es lo que está pasando con Alex Jones. Y lo que ha pasado con Telesur también. Telesur le acaban de banear de Facebook. Y hay un outrage también, pero Telesur es una cadena de comunicaciones de social media, internet, televisión y radio, que es cuyo dueño es el gobierno venezolano de Maduro. Y se hagan unas apologías de Maduro y unas negaciones de los muertos, y Facebook se cansó. Porque son realmente fake news. O sea, esto. Pues pasó lo mismo, o sea, de un lado derecho y del otro de izquierda. Ahí se abre la discusión, porque hubo gente que decía, ajá, izquierdistas, o sea, izquierdosos. Tanto criticaron a Alex Jones y ahora les cayó encima. Y el punto es, no importa quién sea izquierdoso, derecha, neoliberal, como le llamen, el punto es que es peligroso. ¿Hasta dónde vamos a seguir baneando la cuestión? Yo creo que Telesur tiene todo el derecho del mundo de hacer propaganda, y todos tenemos derecho también de criticar esa propaganda, pero cortar la voz. Mira, yo no creo en eso, soy antisocialista total, es peligrosísimo para lo que pueda pasar después. O sea, si las grandes cadenas de medios deciden qué contenido es el que puedes quitar de acuerdo a cuánto te ofende, pues podemos llegar a un slippery slope donde la censura regresa y estamos otra vez en la época de 1984 o Mundo Feliz de Aldous Huxley, las distopias estas de George Orwell con un gran hermano, donde quemas todos los libros porque todo ofende. Pues, sí, es una conversación bien difícil y hay que andar como dicen, en cuerda floja, porque sí, tienes que balancear muchas cosas. Lo otro que quería, que se me olvidó decirte cuando lo estabas diciendo, que era precisamente el concepto de que el gobierno garantice educación gratuita y de dónde sacar el dinero. Y eso también es una de las cosas que frustra. A mí me frustra. De que, por ejemplo,
tú me estás dando el argumento de que estamos haciendo esto, estamos aumentando el crédito porque necesitamos el dinero, estamos quebrados. Muy bien, yo puedo aceptarte ese argumento porque lo puedo entender. Pero entonces no me vires la cara y des contratos a, como tú dices, 10 bufetes, Claro. 4 o 5 agencias de publicidad, entonces por cantidades ridículas. No estés regalando escuelas a $10, ¿entiendes? Ese yo creo que es el problema donde la gente pierde confianza, donde yo pierdo confianza, donde yo puedo aceptar tu argumento de que no hay dinero y que por eso tienes que estar tomando esta decisión. Pero entonces con la derecha no me digas eso y con la izquierda viene y le das contratos a tus donantes o al primo del hermano o a tu amigo o a tu pana y no le des unos contratos de cantidades ridículas o estés regalando edificios, ¿sabes? Real estate, o sea, así porque sí. Fíjate, los gobiernos puertorriqueños hacen eso porque saben que se van a turnar el poder eternamente y que la gente no tiene otra opción. Y eso fue precisamente lo que pasó en países como Perú hasta que llegó un candidato independiente y lo sacó de carrera a todos, que fue Fujimori en el 90. El primer candidato independiente sin partido político que gana en América Latina. De ahí han habido varios casos distintos. En México el PRI lo tumbaron después de tantos años y candidatos independientes creo que hubo un cómico que ganó en Nicaragua, en Guatemala, sin partido. Gente que empezó un movimiento y logró ganar. Y yo veo a Puerto Rico listo para un candidato independiente que tiene que ser, y tiene un perfil básico, ¿no? Y tiene que ser un empresario o empresaria, tiene que ser padre de familia o de familia con hijos, un hombre de familia como tal, porque vamos a hablar claro, las elecciones son así. Y hay muchos factores que ayudan, que sea casado, que sea hombre de familia, o que sea casada. Eso ayuda mucho a que, sobre todo a una población tan conservadora como la puertorriqueña. Y ese candidato tiene que ser no político, empresa privada, empresario si es posible, o alguien que se ha hecho solo, que nunca ha recibido un centavo de gobierno, nunca ha sido un cliente político, y su única propuesta de campaña es: vamos a meter a todos presos, voy a hacer la cárcel púrpura, van azules y rojos juntos, porque tenemos que salvar a Puerto Rico, y yo te digo a ti, ayúdame a salvar a Puerto Rico de esta gente. Ese es el Puerto Rico está listo para eso. Y recuerda, Lúgaro y Sidre sacaron 18% con las fallas inmensas que tenían ambos en sus campañas. 30% de lo que necesitas para ganar una elección y 30% es fácil de hacer. Y que en estos días, oye, porque el Partido Popular se ha tirado. Hemos estado hablando del gobierno y yo creo que también es justo irnos un poquito para arriba, aunque ya se nos acabó el tiempo, pero, y esto es muy rápido, se ha descubierto, o sea, se destapó otra olla de grillo. Sucedió de que Prats y Ferrer eran parte de un cabildeo en Estados Unidos. Y básicamente abre, como dice el chiste, abre el telón, están en un lado del stage, están los populares diciendo tal cosa, cierra el telón, abre el telón del otro lado, están los PNP diciendo otra, cierra el telón, y de momento se abrieron los dos telones y están todos en el mismo lado. Porque todos reciben, todos trabajan. Las compañías estas de influencia de opinión pública, las compañías de cabilderos, en este caso DCI, compra a todo el mundo, o sea, mejor dicho, no compra, contrata a todo el mundo, contrata a los dos colores. Es igual que las compañías de cabildeo, donan a todo el mundo, donan al PNP, donan al rojo, porque quiero asegurarme que es como jugar la ruleta y poner en todas los números la misma ficha, poner rojo y negro, apuesto a ambos. Pero es bueno que haya pasado porque, y esto estaba por postearlo de que, mire, o sea, así es como funciona el sistema. Así es como funciona el sistema. ¿O acaso tú crees que Apple solamente le dona a los demócratas y no le da a los republicanos? ¿Acaso tú crees que la NRA no le da dinero, le da dinero solamente a los republicanos y no le da a los demócratas? Vamos, o sea, también hay que crecer un poquito y ver la realidad. En otros países fuera de Estados Unidos, el cabildeo es ilegal, se considera tráfico de influencias, y cuando cae alguien y va preso, digo en caso de Perú, por ejemplo, el tipo es considerado un poco menos malo que un pedófilo, a ese nivel. El vender influencias es un delito pésimamente visto. Y ha habido casos así que la gente va presa, o sea, el cabildeo es ilegal en el resto del mundo civilizado, pero en Estados Unidos es legal, porque Citizens United, la decisión como tal. Y es cierto que puede ser bueno en muchas circunstancias, lo puede ser, pero es un gran negocio. Como yo influencio a alguien para que vote en favor de mi cliente. Inmoral, totalmente inmoral, lo es, porque lo que se ha convertido ahora. El cabildeo inicialmente era estas compañías que articulaban y venían a ayudar a estos grupos de uniones, por ejemplo, que querían tener hablar en Washington, y esta gente decía, mira, en Washington tú tienes que hacer esto, lo otro, tienes que hacer esto, y te ayudaba a llevar el mensaje, pero ahora se han convertido en grupos de presión y de poder e influencia. En el caso de esta compañía DCI, hablando pésimo de los puertorriqueños, de que los puertorriqueños iban a ser un welfare nation, y entonces tú tienes a dos candidatos posibles a la gobernación que por dinero se prestan a eso.
están muertos políticamente hablando. No hay forma que Héctor Ferrero o Prat salgan después de esto. No hay forma. Y se veía venir, y yo me acuerdo, comenté a un gran amigo que creía en el candidato y dijo, decía, ¿sabes qué? El problema es que un cabildero no va a andar en Puerto Rico porque tiene tantos clientes que probablemente tengan campañas en contra del mejor interés de la isla, que eso no va a ganar. Se lo van a sacar y lo sacaron. Y ahora veremos qué pasa. El lunes es la reunión de la Junta del Partido Popular. Mi predicción es que Eduardo Batia va a decir que quiere correr y esto va a ser Eduardo Batia, Carmen Yulín y con Aníbal detrás. Eso es lo que viene, la plancha ganadora, por decirlo así. El Partido Popular está en muy mala situación. El Partido PNP tiene todas las de ganar. Lo único que puede alterar la ecuación en esto es un repunte significativo en la obtención de votos de Carmen Yulín, que es un poco difícil, o un candidato independiente. Y hay gente interesada en eso. Mira, Jole, gracias un millón de nuevo. Te he cogido más tiempo del que te dije y te agradezco que te hayas quedado aquí. Un millón de gracias. Tu podcast, Punto de Equilibrio. Sé que pronto vas a tirar tu segundo episodio. Sí, grabé el segundo episodio hace unos días con unas muchachas progresistas, pero espectaculares. Y estoy editándolo porque quedó bastante largo para subirlo, si no mañana, el martes temprano. Pues excelente, pues. Estén pendientes. Gracias un millón por estar aquí, por haber aceptado esta invitación y discutir estos temas. A ustedes también, gracias por escuchar este episodio de Buscando Problemas. Recuerden, como siempre, estoy ahora en Spotify, así que si se te hace más cómodo escucharme en Spotify, busca así mismo Buscando Problemas. Y nada, entonces pues nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado. Si te gusta este podcast Buscando Problemas, ayúdanos a crecer en Facebook, dale like a la página @elgeorgecomediante y en Twitter @elgeorgerivera. También si nos escuchas a través de iTunes, ve y danos un rating de 5 estrellas para ayudarnos a seguir creciendo. Recuerda también compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos o tus familiares sepan que estamos aquí. Así que gracias un millón otra vez por escuchar. Recuerda que la gente que se porta bien casi nunca hace historia.